Reflexiones Amazónicas con David Landa. Saludamos en Moyobamba a David Landa. Él se encuentra con otra escenografía. Toda la semana nos sorprende con cada escenografía, cada belleza natural. Qué gusto saludarte, David. ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte también, mi querido José. Sí, hoy día ya con una tregua también en las lluvias y que nos puede poner en los exteriores para trabajar y estrenar alguna escenografía diferente. Un abrazo. Qué gusto. Bien, vamos a hablar sobre lo que tú denominas liderazgo político y gobierno en la Amazonía, ¿no? ¿Por qué es importante contar con liderazgo, con personas que conozcan verdaderamente el perfil de la Amazonía con todas las complejidades que tiene? Sí, mira, este espacio es para reflexionar definitivamente y en esa línea, en realidad, hoy, siguiendo la secuencia de la discusión o digamos las ondas expansivas de esta discusión del tema de la modificatoria de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que ha generado pues como una especie de un maremoto en muchos círculos. Nunca como hoy se nota que es importante que el Estado peruano tenga que tener una reconfiguración, de modo que los espacios regionales, departamentales en este caso todavía, sigan avanzando en el proceso de regionalización. Digo departamentales porque la mayoría son departamentos con gobiernos regionales, a excepción de San Martín, que sí es gobierno regional en una región y logra su categorización de región en el 2001 a través de una norma, la 25666, ¿no? Que determina que San Martín es una región. Entonces, ¿y por qué? Para que estos espacios regionales del país más diverso del planeta y por lo tanto el más complejo, como lo calificaba Luis Bodán, este geógrafo, el de una geografía apocalíptica, pueda tener cada espacio territorial su propia visión, su propio manejo, su propio desarrollo de intervención y gestión. Entonces, ¿por qué? De esa manera podríamos tener diríamos, una gestión más eficiente del territorio y de sus gentes, de los recursos que nos ofrece. Porque se vienen, por ejemplo, estas discusiones que muchos de nosotros lo vemos como un tanto insulsas, por lo que la manera como rotulan el llamado a una discusión más profunda sobre la norma o una oposición a la modificatoria cuando dicen que se van a abrir las puertas de la deforestación si se aprueban estas modificatorias, etcétera, las comunidades indígenas van a ser vulneradas, etcétera, etcétera. Cuando en realidad, para empezar, nunca esas puertas de la deforestación han estado cerradas, han estado abiertas. Las comunidades siempre han estado amenazadas y muchas de ellas ya totalmente contaminadas, muchas comunidades nativas que realmente empiezan a entrar también en procesos de degradación de sus propios territorios, teniendo a ellos como actores principales, ¿no? El tráfico de tierras, alquiler, digamos, pernicioso de sus tierras, de sus espacios territoriales comunales, etcétera. Entonces, por eso es que necesitamos ya trabajar liderazgos regionales que nos lleven a poner en el gobierno a equipos de gente bajo esos liderazgos que tengan una visión clara de cómo manejar sus territorios, ¿no? Entonces, hasta ahora, salvo esporádicas, digamos, excepciones y muy escasísimas, tenemos personas que pretenden llegar a digamos, al más alto nivel de gobierno regional, con carencia de cualidades para dirigir una región. Y así tenemos que muchos de ellos se sumergen en obrismos, o sea, voy a hacer esta obra, voy a hacer esta otra, y lo cual no está mal, es parte de su responsabilidad y todo, pero la mayor tiene que ver con una visión de estadista, con un carácter de estadista que debe tener un gobernante regional, ¿no? Y de eso realmente se carece, ¿no? Estamos sumergidos en, diríamos, las ejecuciones de gobiernos regionales que más parecen alcaldías regionales, ¿no? Y eso tiene que cambiar.
sobre todo para la Amazonía, ¿no? Porque y la Amazonía peruana, porque estamos en la cabecera de Cuenca, donde se genera todo este sistema hídrico que da vida, que da forma al bosque tropical más importante del planeta y que concentra formas de vida increíbles. No solamente en un par de años se han descubierto casi 400 especies nuevas de elementos de la biodiversidad, tanto en plantas como en animales, ¿no? E insectos, etcétera. Imagínate tú, tan solo para ahí, ¿cuánto más hay para descubrir? ¿Cuántas cualidades productivas, médicas o como componentes de elementos que necesitamos para trabajar desarrollo sustentable tienen los componentes de la biodiversidad? Entonces, una primera característica digamos, ese liderazgo de gobierno regional, de manejo regional, primero es que debe tener la visión de estadista, ¿no? Que nos haga mirar sobre horizontes más profundos. Lo segundo es que tiene que tener una visión orientada al una visión bioeconómica, ¿no? Que le lleve a valorar, a darle importancia a toda la composición de la biodiversidad que tenemos de cara a un futuro bioeconómico en el que vamos trabajando y que su esfuerzo, no un esfuerzo meditativo, sin soporte tecnológico de conocimiento, sino bajo una plataforma de conocimiento tecnológico, de herramientas de gestión territorial, de tecnologías de la comunicación, de tecnologías de Internet de las cosas, de tecnologías de georreferenciación, de teledetección, que le lleve a trabajar tecnologías más avanzadas para, digamos, segmentos tecnológicos agronómicos para la Amazonía. Todo eso esté orientado realmente a trabajar un equilibrio entre lo económico con lo ambiental, ¿no? Ahora, en esa línea que tú trazas, David, el que tenga un perfil, un conocimiento, también parte de lo que significa el compromiso que tiene que tener con un espacio geográfico como es la Amazonía, no solamente por su extensión, ¿no? Sino conocer muy de cerca lo que significa la realidad en la Amazonía, ¿no? Desde sus costumbres, desde su biodiversidad, desde su población, de entender qué es lo que en efecto se requiere, ¿no? Planes hay muchos, el problema es cómo estos se ejecutan, cómo estos se traducen y cómo las autoridades o los referentes principales en la Amazonía traducen eso. Claro, totalmente cierto que tenemos que generar, digamos, esas capacidades, o tienen que pretender gobernar nuestra región gente que tenga esas capacidades de reflexión, respaldado por conocimiento tecnológico muy específico para poder hacer una gestión adecuada del territorio, ¿no? Eso es completamente de acuerdo. Nosotros, imagínate nada más, nosotros no podemos seguir basándonos en modelos económicos que pueden funcionar para el Ande o pueden funcionar para la costa. Por ejemplo, los modelos agroindustriales costeños no se pueden aplicar acá. ¿Por qué? Porque allá tenemos un suelo más homogéneo en la costa, neutros, mientras que acá tenemos una variabilidad edáfica colosal, lo que requiere también una mirada muy específica. Y para ello, obviamente, tenemos que tener ese gobernante que esté capacitado para trabajar herramientas de gestión territorial, ¿no? Comenzando con la zonificación ecológica económica, y para eso tiene que tener conocimientos de georreferenciaciones, de manejo de información geográfica como GIS, etcétera. Entonces, que ya son herramientas tecnológicas mucho más avanzadas. Eso es lo que no tenemos, y por eso es que llega un gobernante que ha querido llegar seguramente porque se imaginó que quería llegar nada más, o por tener el no sé qué decirlo, qué nombre ponerlo, el logro personal de haber llegado a una alta dirección de gobierno como es un estado regional, y nada más.
y dice voy a hacer mis equipos de gobierno, pero como no tiene ese conocimiento fundamental sobre esos manejos, en realidad va a ser llevado a la deriva por equipos técnicos, la mayoría de ellos mediocres y que no tienen ni siquiera un perfil adecuado para manejar un territorio tan delicado como ese. Entonces no hay liderazgo, entonces hay solamente un caos, hay solamente una inercia gubernativa, administrativa, desordenada, como lo que vemos, ¿no? Y va a traer como consecuencia que hay un desinterés en mirar al territorio más profundamente, y el territorio se va a seguir desangrando, se va a seguir deforestando, se va a seguir degradando, y vamos a estar perdiendo condiciones bioeconómicas importantes de cara al futuro, ¿no? Entonces, si tú haces una evaluación ahorita de los gobernantes regionales, de repente, mi querido José, pocos de ellos y quizás ninguno va a entender algunas de las cosas de las que estamos hablando en este espacio de reflexiones amazónicas. ¿Y qué hay del Congreso? Donde también tendrías que tener una representatividad que tenga el suficiente conocimiento de lo que ocurre en la Amazonía. Yo me felicito de dialogar contigo, José, porque tú siempre pones el dedo ahí donde tiene que ponerse el dedo, ¿no? Donde salta la pulsa. Efectivamente, o sea, hace un momento tú mencionabas que estamos hablando del territorio más extenso y complejo del territorio nacional, ¿no? Del Perú. Tenemos, con criterio de cuenca, 70% del territorio. Entonces, el 70% del territorio, complejísimo por cierto, y que tiene toda esta fenomenología antrópica actual, ¿no? Tiene una representación exigua en el Congreso. De los 130 congresistas que conforman la Asamblea Nacional, solamente tenemos una representación redondeando cifras y para arriba, optimistamente, 20 representantes. O sea, ¿cómo es posible que el 60 o 70% del territorio nacional, complejo, difícil, tenga 20 representantes versus 130 que tiene el Congreso, ¿no? En este caso sería 110, que no conocen lo que es la Amazonía y que tendrían que aprobar algunas normas que se tienen que trabajar. A esto se apareja que esa exigua, minúscula representación de la más amplio territorio y complejo territorio del Perú, que es la Amazonía, no tenga las cualidades más idóneas para estar en el Congreso, ¿no? Yo escuchaba las declaraciones de uno de nuestros representantes de acá de la Amazonía en el Congreso referente a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, la modificación, y decía pues que sí es necesario porque los pobres campesinos tienen que ampliar sus fronteras agrícolas y tienen que entrar a zonas de protección para poder subsistir. ¿Cómo se le ocurre? La modificación de la norma no dice ni de cerca ni de lejos lo que acaba de decir esta señora. Entonces, esa pésima representación en la Asamblea Nacional hace que también no podamos trabajar de una manera articulada. ¿Qué cosa? La manera articulada, digamos, arrancarle competencias de gobierno al Ejecutivo Nacional para poder gestionar mejor nuestros recursos. Por eso es que parte del perfil de este líder regional tendría que ser también su compromiso con seguir trabajando la profundización de la descentralización y la captación de competencias de gobierno para nosotros, ¿no? Muy bien, mi estimado David, como siempre, muy agradecido por estas reflexiones semanales que nos invitan justamente a seguir conociendo, indagando más este territorio extenso, vasto y que reúne toda esta biodiversidad como es la Amazonía. Yo te agradezco la gentileza, como siempre, mi estimado David. A ti, mi querido José, a nombre de todos los amazónicos que tenemos en RTR, una ventana de reflexión para ver si motivamos algunos cambios que sean necesarios para una gestión más eficiente en nuestro territorio. Muchas gracias. Saludos, gracias. Conversamos con David Landa en nuestra secuencia Reflexiones Amazónicas. Reflexiones Amazónicas con David Landa.